noches, gracias a todos por estar, por haberse unido a este tiempo de enseñanza y bueno, estamos muy felices. Hoy día vamos a seguir con Mateo. La semana pasada Chio nos dio una introducción y hoy día no solamente va a estar Rocío, sino también va a estar Miki compartiendo con nosotros, así que gracias a los dos por estar hoy día. Y bueno, vamos a empezar entregando este tiempo al Señor, orando. Y le voy a pedir a Palomita, Palomita, ¿tú puedes orar para empezar? Creo que ahorita no está, entonces yo voy a orar, ¿ya? Y de ahí empezamos. Señor amado, queremos darte gracias en este día, Señor. Te pedimos que tú nos hables, Dios, a través de tu palabra. Señor, tu palabra dice que tu espada, tu palabra es más cortante que una espada de dos filos y hoy anhelamos que esta palabra venga y atraviese nuestro corazón, Señor. Amado Dios, que establezca y haga todo lo que quiere hacer en nuestras vidas, Señor. Al Señor ser, al poder Dios tener revelación de quién tú eres, Señor, seamos transformados y podamos entender más aún tu mente y corazón, Señor. Y te damos gracias, Dios, por el tesoro que tú nos has dado a través de ella. Gracias porque te muestras a ti mismo a través de ella, Señor. Y gracias por la vida de Rocío, gracias por la vida de Miki, Señor, que hoy nos van a compartir, Señor. Háblanos todo lo que tú quieras hablarnos, Dios. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Miki, gracias, Rocío, y los dejo para que ustedes puedan compartir. Bueno, ahora sí, gracias, Carita. Hola, Miki. Hola a todos, Beatriz, Todos. Adri, Silvita, Ariel, Mari, Gaby, Miriam, Aurea, Mabel, Diva Kir y Palomita, bienvenidos. Bueno, Miki va a comenzar o vamos a continuar en realidad con lo que es Mateo, y vamos a continuar con Mateo 1 y Mateo 2, y Miki se va a encargar de compartir todo aquello que tiene sobre Mateo 1. Dale, Miki. Gracias, Chio. Sí, realmente es bien bonito poder eh, introducirnos, ¿no?, en la palabra y estudiar cada vez más profundo y conociendo más del corazón de Dios. Y bueno, para empezar con el capítulo 1, recordando un poco lo que decía Chio la anterior semana, el libro de Mateo ha sido escrito eh, hacia una audiencia cristiana de origen judío, y entonces, que se llama el libro de Mateo, eh, habla mucho de, haciendo referencia a las promesas que se ha hecho a través de los profetas en el Antiguo Testamento, y aún de los pactos que ha habido a través de la historia, ¿no?, de Israel, eh, justamente para que se llama que los judíos realmente vean que el Mesías Jesús era realmente descendiente de ellos, ¿no? Y no era una persona cualquiera que se estaba ahí como que colando, por así decirlo. Y en el primer capítulo empieza así, ¿no? Y lo voy a leer. Dice así: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró a Ruth a Obed, y a Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia.
Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Y eh, como decía, es bien interesante cómo empieza el libro de Mateo mostrándonos toda la genealogía eh, de Jesús, ¿no? Desde Abraham hasta José, ¿no? Quien es el padre aquí en la tierra de Jesús. Y realmente eh, yo creo que, y no solo yo, sino los comentaristas y los que estudian a más profundidad, ¿no? Que este comienzo de Mateo con la genealogía tenía un propósito, el propósito de mostrar eh, a los judíos que tal vez no creían que eh, Jesús venía, ¿no? Del linaje de Abraham, de David, que realmente él pertenecía, ¿no? Y es por eso que muestra toda la genealogía desde Abraham. Y eso es bien, bien interesante. Y ah, un poco para recordar, Dios había hecho pacto con Abraham y con David. Y podemos ver ese pacto que ha hecho con Abraham en Génesis 15, del 1 al 21, es donde nos cuenta todo el pacto. Yo voy a leer algunas partes que realmente es donde menciona el pacto que ha hecho Dios con Abraham. En el, en el capítulo 15, versículo 4 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredaré este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Más adelante, en el versículo 13 nos dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y luego en el capítulo 17 le vuelve a recordar a Abraham eh, el pacto, ¿no? Que iba a tener con él y que su descendencia iba a ser mucha. En, en el versículo 2 dice, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Y en el versículo 4 dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y este es un pacto, dice la palabra, que eh, Dios no solo lo ha hecho con Abraham, sino con sus generaciones. Y realmente es un pacto que Dios está cumpliendo a través de Jesús, porque a través de Él también eh, Él ha traído salvación, pero también bendición para las naciones de la tierra. Y podemos ver que ah, eh, Mateo recuerda al mencionar a Abraham este pacto también. Y hace lo mismo al mencionar a David, porque con David igual hace un pacto de que su reino y de David iba a ser eterno. Y ese pasaje lo podemos encontrar en 2 Samuel 7:16, que dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. En todo el capítulo 7 de Segunda de Samuel, Dios realmente eh,
le dice lo que iba a pasar, ¿no? Cuando David iba a morir, que realmente era tanto el amor de Dios por David y por su pueblo que le hace este pacto, ¿no? Esta promesa a David de que no iba a terminar su reinado ahí, sino que iba a ser un reinado eterno y eso lo iba a cumplir a través de su linaje. Y con, con Jesús podemos ver ese cumplimiento de esa promesa, que, que Dios no se ha olvidado, sino que realmente ha cumplido su promesa, porque Jesús es el Rey eterno, es quien ha venido a salvarnos y a reinar con justicia, ¿no? Y cuando vuelva, realmente Él va a reinar eternamente y para siempre. Y algo que quería mencionar sobre esta genealogía que muestra Mateo eh, es a dos personas. Una de ellas es a Rahab. En esta parte de la genealogía mayormente se mencionaba solo hombres, pero es interesante ver que Mateo menciona a cuatro mujeres y una de ellas es Rahab, que voy a leer un pasaje que menciona justo su historia, que está en Josué, que es 6:25, que dice, mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. Y recordamos que Rahab era una prostituta que tenía mala fama, pero que conocía, o sea, la fama de Israel era tanta y de Dios, que realmente cuando los espías que habían ido a reconocer esta tierra, o perdón, los mensajeros, eh, cuando quieren ocultarse, ella les recibe, ¿no? Y algo que ella les pide es que hagan una promesa con ella de que no iban a matar ni a ella ni a su familia, porque sabía quién era el pueblo de Israel y quién era su Dios. Entonces aquí dice que en este pasaje podemos ver que Josué cumple esa promesa que habían hecho a ella y a su familia. Y dice algo que yo resalto y que dice que ella habitó entre los israelitas. Y si eh, volvemos a la genealogía de Jesús, ella es mencionada y dice que de ella nace eh, Boaz, y Boaz en, engendró, dice, de Ruth, y Ruth es otra mujer que también eh, no era de Israel, pero llega a ser parte del pueblo de Israel, y que también ah, es mencionada dentro de la genealogía de Jesús. Y con esto puedo ver que ella realmente ha aceptado todo lo que era la cultura judía y ha aceptado al Dios de ellos, a nuestro Dios, ¿no? Y yo creo que ha llegado a ser importante por justamente esto, porque eh, ha dejado su vida pasada y ha cambiado, ¿no? Su manera de vivir y, y por eso también es mencionada, ¿no? Más adelante en Hebreos. Otra persona igual que quiero mencionar es Zorobabel. Él es un hombre de Dios que en el tiempo del exilio, cuando, cuando Judea iba a volver a reconstruir el templo, él era uno de los líderes, ¿no? Un gobernante, dice, y que junto con él eh, han venido muchos a reconstruir el templo. Pero algo que rescato de su vida, de lo que él ha hecho, es que él era obediente a lo que Dios le ha dicho. Eh, Él ha podido escuchar y ha actuado. Pero también dice la palabra que ha habido un tiempo en el que han habido ataques del enemigo y él se ha desalentado y ha habido temor en su corazón y como que ha parado la obra. Pero luego en Zacarías menciona
que Dios le da una palabra de aliento para que él pueda continuar, y como que ese tiempo de desaliento, ese tiempo de donde tal vez se sentía mal o no sentía que podía avanzar, él recibe esta palabra y está en Zacarías 4, 6, 7, y se los voy a leer porque creo que es una palabra que todos en algún momento la hemos escuchado, la hemos usado, y que tal vez no hemos tomado en cuenta que esta palabra era para Zorobabel. Y en el versículo 6 dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él secará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y wow, es bien sorprendente cómo Dios lo alienta. Y es después de esto que él termina reconstruyendo eh, el templo para Dios. Y vemos cómo él ha sido parte del propósito que Dios tenía para Israel luego de que ellos regresaran del exilio, ¿no? Eh, y algo que leía hace ya un tiempo en el libro de Itiel Arroyo es que eh, en aquí Dios no nos muestra también cómo está relacionado con nuestra historia, la historia de la humanidad, y cómo Él destaca tanto los buenos hombres o malos hombres, ¿no? Que han estado en toda la genealogía de Jesús. Aquí no menciona exactamente como a todos, pero sí menciona como una gran cantidad de los que han pertenecido a la genealogía de Jesús. Y algo que él dice es que es un testimonio honesto y sin censura de que Jesús nació de una familia desestructurada, porque está lleno de personas reales, personas que han cometido pecados, errores, que no eran perfectos, que incluso algunos han llegado a ser rebeldes contra Dios, no han hecho lo que Dios les ha ordenado, sino que han seguido su propio corazón y sus emociones. Pero hay otros que han seguido y han hecho la voluntad de Dios para con Israel. Y uno de los grandes ejemplos es, ¿no?, para nosotros David, que a pesar de que él ha cometido muchas fallas, realmente él entendía quién era delante de Dios, e iba y pedía perdón y otra vuelta se levantaba. Y continuando, eh, en el capítulo 1 de Mateo, en el versículo 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Y para un poquito entender, yo me he puesto a averiguar cómo era el matrimonio, ¿no?, en estos tiempos, los que nos habla la Biblia. Y algo que nos dice es que habían como que tres pasos o para llegar al matrimonio. Uno de ellos era el compromiso,
Esto se podía hacer cuando la novia y el novio eran muy jóvenes y muchas veces los padres lo arreglaban. Luego está el desposorio, que esto hacía que el compromiso fuera oficial y obligatorio. Durante el tiempo del desposorio, la pareja era conocida como esposo y esposa, y el desposorio solo podía romperse por el divorcio. El desposorio típicamente duraba, dice, un año. Y luego está el matrimonio. Esto era después de la boda y después del año del desposorio. Y María y José estaban en esta como segunda etapa o segundo paso, ya que su relación era ya conocida ante la sociedad y como de alguna manera ya era muy formal. Entonces, es en este periodo que ocurre el milagro de la concepción de Jesús a través del Espíritu Santo, ¿no? Y no, Mateo relata como este suceso no de una manera tan detallada, más bien es en Lucas eh, donde podemos encontrar un poco más detallado cómo es que suceden estos eventos. Y aquí es como que yo lo he visto que nos cuenta más una perspectiva desde José y él cómo reacciona y cómo lo toma, ¿no? Y qué es lo que él hace al recibir esta noticia. Entonces, eh, perdón, algo que dice de José es que era justo. Y eso me llama mucho la atención porque muestra una característica que tal vez no todos tienen, que aquí en Mateo lo dice de José. ¿Y por qué me llama la atención? Porque más adelante dice que él estaba pensando tanto en esto que llega un momento en el que toma la decisión de dejar a María, dice, no secretamente, y toma esa decisión pensando o creyendo él que tal vez María lo había llegado a engañar, pero era tanto el amor de José hacia María que él decide no hacerlo como tan público o ante tantas personas porque sabía que podía llegar a manchar el honor o podrían llegarla a considerar, ¿no? Como, no sé, una deshonra o incluso llegar a apedrearla a María por el acto que había cometido. Y es en este tiempo, en este pensar de José que ha debido ser tanto que incluso ha llegado tal vez a soñarse, ¿no? Y es por eso que dice la palabra que es en un sueño que se le aparece el ángel y le empieza a decir, ¿no? Eh, que lo que estaba sucediendo no era porque María lo había engañado, sino porque era una obra del Espíritu Santo y que más bien no la rechace y como que no la deje, sino al contrario, la reciba. Y luego le empieza a decir quién es Jesús, quién iba a ser Jesús, el hijo que María estaba esperando, eh, el que ah, aquí dice, perdón, y le dice, ¿no? José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En el versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando lo dijo. Y ya le recuerda también la profecía. Algo que igual es interesante es que el ángel empieza su mensaje hacia José diciéndole, eh, hijo de David, en el versículo 21, no, perdón, en el 20. Y esto hace referencia también a que, o también recordándole a José de dónde él venía, del linaje de David y de las promesas que estaban dichas para su linaje, ¿no? Para sus generaciones de David. Y, y luego ya empieza a decirle, ¿no? Que cómo lo va a llamar y que a través de él se iba a cumplir una promesa, ¿no? Y esa promesa está
en Isaías 7:14, que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y yo me ponía a pensar y como que eh, durante toda la historia que nos cuentan sobre Jesús, por lo menos yo no he visto como que en algún momento le digan eh, Emmanuel, o como que se refieran a Jesús como Emmanuel. Pero algo que yo veo en esto es que eh, nos estaba diciendo en realidad su esencia, porque como dice la palabra, Emmanuel es Dios con nosotros, y nos muestra a un Dios cercano, a un Dios que se ha hecho carne, que se ha humillado para acercarse, ¿no?, a su creación, se ha hecho vulnerable, se ha hecho independiente, mostrándonos el amor que tiene por nosotros. Realmente ahí podemos ver cuán cercano es Dios para, para nosotros. Y aun cuando Jesús ha sido crucificado y ha muerto y luego ha resucitado, para no dejarnos como que en la soledad o dejarnos a nuestro, a, no sé, a nuestra como libre albedrío, eh, Él ha dejado a su Espíritu Santo para que realmente estemos conectados con Él y que en todo momento podamos hablarle, no importa el lugar, no importa la situación, en todo momento está disponible para nosotros. Y ahí es donde yo realmente veo esto que de Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. Y en la última parte eh, de el versículo 24 hasta el 25, eh, dice que José, ¿no?, se despierta de su sueño e inmediatamente él cumple con lo que el ángel le dice. Y ahí veo realmente cuánta obediencia tenía José a Dios. Y más adelante, igual en el capítulo 2, eh, cuando Dios igual le dice sobre que iban a matar a los niños y que él se vaya a Egipto, dice que a la medianoche igual, eh, ni bien despierta, es como que reacciona y en ese mismo instante obedece, no espera que, que pase como que a la mañana siguiente, sino que ese mismo momento él como que reúne todas sus cosas y se va con María y Jesús a Egipto. Yo creo que Gio lo va a poder hablar un poco más de eso, pero realmente José era obediente a Dios, a lo que él le decía. Y ah, en el último versículo dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Cuando se despierta, ¿no?, de este sueño y recibe otra vuelta a María, algo que también puedo ver, que tal vez no es mencionado mucho, que tal vez no se toma de esta manera, es como que José, de alguna manera, yo lo veía que ha adoptado a Jesús porque biológicamente no era su hijo. Eh, entonces él ha recibido a Jesús y ha decidido amarlo. Y tal vez él tenía otros planes, no sabemos, pero él ha tomado ese papel de aceptar y de lo que a través del ángel Dios le había dicho. Y eso es eh, bien interesante cómo pasa, ¿no?, esto. Y yo puedo ver también en esto que es así como Dios nos recibe a nosotros, no importando cuán pecadores seamos, eh, cuán sucios lleguemos a estar, Él nos hace parte de su familia, nos adopta y nos hace hijos suyos. Y realmente es impresionante ese amor que Dios tiene por nosotros y cómo Él realmente muestra constantemente su amor. Y aquí con el nacimiento de Jesús podemos ver eso. Y ya para ir terminando con este capítulo 1,
dice que José no tuvo, no conoció, dice, ¿no? A María, y eso también es que no tuvo relaciones sexuales hasta que María tuvo a Jesús. Y algo que leí en los comentarios es que esto no ha sido como que puesto porque sí, sino porque querían mostrar que María era virgen, ha sido virgen en el momento de la concepción, cuando hasta que ha nacido Jesús, para que aquellos que tal vez dudaban de esta, de María, de su historia, ¿no? Puedan con esto creer que ha sido realmente una obra del Espíritu Santo. Y que termina, ¿no? el capítulo con la obediencia de ambos, y que Jesús ha venido a salvar a su pueblo de los pecados, tal vez no de la opresión romana que tenían en ese momento. Y bueno, ahora va a continuar Chio con el capítulo 2. Bueno, gracias, Miki. Gracias, Miki. Es siempre tan bueno escucharte y escuchar cómo compartes esta. Me gustaba cuando estabas hablando de Rahab y cómo ella era incluida en la sentencia de Jesús, y también cómo estaba ahí Zorobabel y cómo habían personas de las cuales el Señor no se avergüenza en ponerlas ahí, y es algo que me mencionabas, ¿no? Esto de la disfuncionalidad, cómo aún a pesar de eso Dios nos puede utilizar. Gracias, Miki. Gracias. Bueno, a mí me toca, o voy a continuar con el capítulo 2 de Mateo, y la Reina Valera empieza con un título que dice La visita de los magos. En realidad, esta palabra no es bien utilizada en este contexto. ¿Por qué? Porque magos se puede referir a un hechicero, un practicante de magia negra, o puede ser alguna persona que te lee las cartas, no sé. Pero de acuerdo a este contexto, magos se refiere a una persona, un hombre sabio o un sacerdote. Y eso es lo que estaba queriendo mostrar aquí, ¿no? Que había magos. Ahora, de acuerdo a la tradición, nosotros pensamos, o la tradición nos decía que eran tres, ¿no? Que eran Melchor, Gaspar y Baltasar, y creo que todos nos acordamos, bueno, si vienes de un contexto católico, y lo relacionábamos con los tres regalos, ¿no? Que les llevaban oro, mirra e incienso. Pero de acuerdo a la Biblia no hay una aclaración en cuántos eran, ¿no? Pero sí se cree que eran dos o muchos más que habían llevado estos regalos, ¿no? Ahora dice que los magos, o perdón, los sabios, en este caso utilizando bien la palabra, se acercan hasta el rey Herodes, van a buscarlo. Obviamente piden una audiencia, se entrevistan con él, y en el versículo 2 del capítulo 2 le hacen una pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y es una pregunta que confronta a Herodes, porque le estaban hablando de un rey, cuando se supone que el rey de ese entonces en Israel era Herodes. ¿Y qué le dicen a continuación? Porque su estrella hemos visto en Oriente y venimos a adorarle. Es interesante que haya una señal que ellos estaban siguiendo y que daba, o denotaba más bien que estaban buscando a alguien a quien estaban yendo a adorarle, y no necesariamente era Herodes. Entonces, oyendo esto, Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. O sea, esto ha sido como un escándalo, porque sé que toda Jerusalén junto con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntándoles, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Le pregunta por el ungido, ¿dónde iba a nacer? El ungido no le pregunta dónde iba a nacer el rey de los judíos, sino dónde iba a nacer el Mesías, perdón. Entonces ellos le dicen, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta.
Y bueno, aquí comienza a hacer a citar, ¿no? A la palabra profética. Pero es interesante, tomemos un poquito esto de los sabios, cómo los sabios llegan hasta este lugar, ¿no? Porque podemos pensar que era porque han visto la estrella solamente y no es tan así. Hay muchos estudiosos o muchas personas, muchos estudios de la palabra que dicen que en realidad era un cometa, ¿no? Era una señal muy fuerte en el cielo que Dios le envía para mostrar que el Hijo de Dios ha nacido. Otros decían que era un ángel gigante que estaba alumbrando ahí en el cielo. O sea, hay varias hipótesis al respecto. Pero si hubiera sido un cometa, definitivamente Herodes también lo hubiera visto y muchas otras personas más en Jerusalén y alrededor de Belén y en todo este territorio lo hubieran logrado ver. Entonces hay otras posiciones y hay una posición muy interesante que me llamaba la atención y nos habla que estos reyes venían de Oriente, dice la palabra, ¿no? Y Oriente más o menos relacionada con Babilonia y la antigua Persia. Y el relato que ellos daban era muy interesante porque estaban ellos buscando esta señal, esta estrella. Y como les decía, hay muchas referencias históricas, no necesariamente en la Biblia, de que los pueblos de Babilonia o los pueblos de la antigua Persia conocían mucho sobre la historia que se narraba dentro del Antiguo Testamento. Recordamos que ha habido un cautiverio y muchos israelitas han terminado viviendo en Babilonia y ellos han comenzado a interactuar con las otras personas ahí y obviamente han compartido todas estas palabras proféticas que ya se habían establecido para la venida de un Mesías, porque ellos estaban yendo a adorar a un rey y no estaban yendo a adorar a cualquier rey, o sea, tampoco es que los sabios en ese entonces iban a adorar a todos los reyes que nacían o a todos los bebés que nacían en los pueblos cercanos. Recuerden que Israel ya estaba bajo el yugo romano y si iba a haber alguien prominente o eminente en esas épocas, iba a ser dentro de la corte romana. Pero estos sabios del oriente estaban yendo a adorar a uno que no solamente iba a ser el rey de un territorio geográfico, sino del mundo entero. Y se pueden acordar en Daniel 9:24, cuando comienza a hablar de las 70 semanas, Daniel, y habla de uno que va a traer justicia perdurable, va a sellar la visión de la profecía y va a ungir al santo de los santos. Y se los voy a leer lo que dice el 25 y el 26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, y hace toda la descripción de las 70 semanas. Entonces él ya estaba anunciando la venida del Mesías. Y nada raro, Daniel, aún estando dentro de la corte, él ha compartido todo esto de la venida del Mesías, de la venida del Rey. Y bueno, esto se ha podido seguir comunicando de generación en generación. Y como les digo, los pueblos que estaban alrededor también sabían mucho de la palabra profética y de las promesas que Dios había hecho a Israel y de a quién él iba a enviar, ¿no? Entonces creemos que sí ha habido, o bueno, no creemos, no, sino los estudiosos creen que sí ha habido una presencia muy fuerte de esta palabra, alentando no solamente al pueblo de Israel, y esto me parece muy especial, aún a los gentiles, porque miren, estas personas vienen desde un lugar muy lejano, eran a kilómetros de distancia, hacen un viaje largo para poder adorar al rey. Y obviamente Herodes y todos los que estaban en el lugar se sienten como que conmocionados porque cómo vienen a adorar a alguien de quien no sabemos. Y creo que también esto es muy posible que los sabios del Oriente hayan podido ser advertidos por medio de un sueño. Vamos a ver un poquito más adelante, después de que ellos van y visitan a Jesús con sus padres, Dios les advierte por medio de un sueño. ¿Y cómo ellos tendrían tal entendimiento de que era Dios advirtiéndoles por medio de un sueño, si no es que tal vez antes también han tenido un sueño de parte de Dios mostrándoles una señal, ¿no? Porque como hace rato les decía, hay muchas palabras, por ejemplo, en Números 24:17 que dice, lo que veo más ahora, mas no ahora, lo contemplo, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel,
y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Este versículo es muy utilizado por aquellos que sí dicen, ¿no?, que había realmente una estrella como una señal profética de quién iba a nacer, ¿no? En este caso, como Dios estaba marcando algo en los cielos. Y aún el Salmo nos dice, ¿no?, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces podemos ver desde este punto de vista que sí ha habido posiblemente ya un conocimiento previo de lo que iba a suceder poco más adelante con el Mesías. Y es especial, ¿no? Porque hace rato le escuchábamos al Miki cómo Dios toma en cuenta en su genealogía, en la genealogía de Jesús, a dos mujeres que no eran para nada israelitas, como Rahab, la prostituta, y como nos explicaba el Miki, no vivía en el muro de Jericó, o como era Ruth la Moabita, que tampoco tenía mucho que ver con los israelitas como nación. Y tampoco su historia personal, ¿no? Su trasfondo de cada uno era muy, muy honorable, sino era un trasfondo que realmente se dio redimido por el Señor. Y lo mismo podemos ver en este caso con los sabios del Oriente, no que ellos hayan tenido un pasado redimido porque era muy, muy malo, sino porque ellos eran gentiles y había algo que Dios a lo largo de la historia, si bien tiene promesas con Israel y tiene algo muy fuerte con esta nación y algo que Él va a cumplir con ellos, el Señor nunca ha ido dejando de lado a los gentiles, siempre los ha ido llamando y siempre les ha ido mostrando, ¿no?, lo que iba a ir sucediendo. Y creo que momentos como este, no sé, yo me ponía a pensar mucho en esto de los magos y ver cuán especial era este momento, de lo que estaba sucediendo y lo que Dios quería mostrar, ¿no?, con estos hombres. Y se presentan así delante de Jesús con sus regalos para adorarlo, para honrarlo y para ver que aquello que ellos estaban esperando por tanto tiempo sí se cumple. Como hace rato les decía, no ha sido un viaje corto, ha sido un viaje muy largo y ha sido un viaje buscando a un rey, al rey del universo. Eh, Luego, ¿qué pasa con Herodes? Vamos a hablar un poquito de Herodes. Bueno, según el diccionario bíblico, y ustedes lo pueden encontrar, Herodes era en ese entonces tenía 25 años, no era muy anciano y prácticamente no era de origen judío, dice la historia, ¿no? Ni por parte de padre, ni por parte de madre. Más al contrario, se dice que él prácticamente usurpa todo lo que era el trono y por eso había cierta inseguridad en él cuando se presentan los sabios del Oriente para adorar al verdadero rey. Entonces él yo creo que sobre todo él se siente como que incómodo ante esta realidad e intimidado, porque si bien muchos del pueblo o muchos de los de Israel sabían que él no era de origen israelita como los demás reyes debían de serlo por ley, eh, él de alguna manera los tenía callados, porque podemos recordar también que el momento en el que Jesús nace, Israel estaba en una crisis muy fuerte, en una crisis moral, en una crisis económica, en una crisis política, eran parte del Imperio Romano, entonces todo lo que se estaba dando alrededor era muy fuerte. Prácticamente Jesús nace en una situación de corrupción muy fuerte dentro de la nación y por eso se generaba mucho celo, mucha desconfianza en derredor, ¿no?, entre unos y otros, entre grupos religiosos, entre grupos políticos, entre los intereses que se daban entre unos y otros. Y esto es lo que prácticamente lo lleva a Herodes a ponerse susceptible. Y su susceptibilidad también hace evidente su malvado corazón, ¿no? Y vamos a seguir leyendo qué es lo que va pasando. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, este ya es el versículo 7, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Bueno, esto era mentira, ¿no? Porque él no quería ir a adorar al niño, todo lo contrario, él quería tener información para saber dónde estaba el niño. Aunque ya le habían dicho los
los escribas y todos los que estaban viendo la ley, donde según la palabra iba a nacer el niño. Y en el 9 dice, ellos habiendo oído al rey se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces lo que veíamos, ¿no? Es bien especial que cuando uno tiene un encuentro con el Señor, nunca más vuelve por el mismo camino, ¿no? Como los sabios, ellos habían llegado por un camino y se vuelven por otro. Y creo que eso es lo que produce en nosotros el encontrarnos con el Señor. Y lo que es el arrepentimiento, no estabas yendo por un camino y completamente luego te vas por otro distinto. Y eso es lo que produce el poder encontrarnos con Él. Aquí los sabios de Oriente se detienen y se llenan de gran gozo. Es hermoso poder leer esto y ver cómo Dios obra en las personas y cómo Dios puede traer algo que solamente él naciendo en nuestras vidas puede hacerlo, y es ese gozo, ¿no? Y es esa verdad. Yo creo que, bueno, aquí la palabra no lo explica, ¿no? Pero yo creo que este ha sido un momento de gran salvación para estos hombres que habían ido a adorar al niño, por, por todo lo que sucede, ¿no? Por cómo sus vidas son cambiadas y cómo Dios también los guarda y los preserva, o sea, a pesar de lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque definitivamente lo que les iba a pasar con Herodes no era nada bueno, pero Dios los estaba guardando. Ya viene otra parte que es más fuerte, ¿no? Y es la matanza de los niños. ¿Qué sucede en esta parte de las escrituras? Después de que ellos parten, dice, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y esto lo vemos en Oseas 11:1. Bueno, ¿qué sucede en esta parte? Viene un ángel y se le aparece en sueños a José y le dice que se levante y que tome al niño a su madre porque algo muy fuerte iba a suceder. Y los manda a escaparse a Egipto. La palabra Egipto en árabe se dice Masr y significa refugio. Y era un lugar de refugio a donde Dios los estaba mandando literalmente para guardar la vida de Jesús y de sus papás. Y deberían de permanecer en ese lugar, dice la palabra, hasta que el Señor les diga. Porque Herodes va a matar, quiere matar al niño. En realidad Herodes da una orden de matar a todos los niños. Esto está en el versículo 16, menores de 2 años. Ahora, de acuerdo a lo que a veces pensamos, no es que los reyes magos, perdón, los sabios de Oriente eh, iban a ver al bebé cuando había nacido, o sea, recién nacido estaba Jesús. Pero de acuerdo a lo que vemos en la palabra, no necesariamente, porque el mismo Herodes indaga con los sabios y les pregunta, ¿no? Más o menos qué edad tendría el bebé. Por eso da una orden de matar a los niños menores de 2 años, porque si hubiera sido recién nacido, bueno, la orden hubiera sido de matar a los niños menores o a los niños recién nacidos. Pero probablemente, dicen muchos, Jesús habría tenido entre unos meses y tal vez hasta un año de vida cuando los sabios lo van a visitar, ¿no? Más o menos se da este tiempo por el viaje, por el tiempo en el que se encuentran con Herodes, por todo lo que indagan con los escribas. Entonces era un tiempo largo. Pero bueno, sí, seguimos, ¿no? Ahora, yo creo que ustedes mientras leían esto, o la vez que han leído esto, inmediatamente se les ha venido la matanza de los niños en Egipto, cuando estaban buscando al Salvador y querían saber qué es lo que, quería el faraón acabar con el que iba a liberar a Israel.
Esto lo podemos ver en Éxodo 11:1 y también en Éxodo 12:29, cuando ya Dios llega a vengar esto que había hecho Faraón contra los niños. Entonces, algo que llama mucho la atención es que una vez en Egipto se levanta un rey para acabar con los niños y en especial con aquel que había sido prometido a Israel para liberarlos del yugo de los egipcios. Pero es interesante que después, cuando se vuelve a emitir esta ley, bueno, dicen muchos historiadores que varias veces se ha tratado de aniquilar a las generaciones matando niños, pero específicamente cuando viene el Salvador, en este caso Jesucristo, nuevamente se emite esa ley, ¿no? Acabar con la vida de los niños y matarlos, ¿no? De una manera terrible. Y Jesús termina refugiándose en Egipto, termina yendo a ese lugar. Y me parece muy especial pensar que Jesús lo pone o pone a Egipto ya como un lugar de refugio, como un lugar, como una fortaleza, ¿no? Donde él mismo se alberga y luego va a ser llamado por parte igual de un ángel para que vuelva a su papá a Israel, ¿no? Entonces, eh, parece que la historia y los orígenes de Jesús, vez tras vez nos muestran la historia que Dios está relatando y cómo Dios está cambiando las cosas para traer sus propósitos a cumplimiento, ¿no? Y podemos ver eso, ¿no? Ahora, sigamos. Después de esto, dice Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que inquirió con los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz que clama, voz que fue oída en Ramá, grande lamento, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces, aquí comienza a describir lo que se dice en Jeremías 31:15, lo que sucede en esta matanza y cómo hay un llanto terrible, como hace rato les decía, no solo ha sido una vez, sino varias veces en que se han aniquilado a las generaciones eh, y se ha tratado de destruir todo lo que podía ser no solo una generación, sino que se levante otra generación que conozca al Señor, ¿no? Y esto mismo tiene que verlo Jesús, y había algo que hablábamos con el Miki, ¿no? Es como Dios viene a encarnarse en hombre y se hace tan vulnerable desde tan pequeñito. A veces pensamos, ¿no? Y decimos, ¿no? Jesús podía venir, no sé, grande, ¿no? Ya podía venir como un adulto y pasar no sé, llegar a los 30 años o tal vez un poco más joven, no sé, y comenzar su ministerio. Pero a Dios le place que sea un niño. Si bien hay varias palabras proféticas que nos dicen que un niño nos es nacido, un niño nos es dado, nos está hablando de un Salvador que viene en una condición de total vulnerabilidad, de hacerse hombre desde ser un pequeño embrión. Entonces, Jesús no solamente encarna el hecho de la humanidad desde una determinada edad, sino encarna todo el proceso de ser un ser humano, de todo lo que esto implica, ¿no? Desde estar dentro del vientre de su madre, desde recibir el rechazo, ¿no? Porque José, si bien, como nos explicaba el Miquisito, reacciona y cuida a María y decide no deshonrarla ni dejarla sola ni permitir que muera, él asume la responsabilidad, ¿no? Aunque no era su hijo, pero en un principio sí hay cierto rechazo hacia el bebé, ¿no? Porque no era su hijo. Él lo sabía. Entonces, hay algo que también Jesús viene a experimentar en ese momento y experimenta el rechazo de su padre. Más adelante vemos también cuando algunos dicen, pero ¿de quién será su hijo, no? No conocemos a su padre y aún de grande se muestran las escrituras que él también seguía viviendo rechazo por esta situación que había vivido de pequeñito. Sí muestra la vulnerabilidad de ser perseguido desde tan pequeño, ¿no? Algo que nos llamó mucho la atención, bueno, ni quiera que cómo el Señor, ¿no? Termina siendo un bebé al que había que cuidarlo, ¿no? Que era totalmente dependiente,
totalmente carente de toda autodefensa, todo lo contrario. Si no le cambiaba a su mamá los pañales, ¿quién le iba a cambiar los pañales? Y entonces podemos ver a Jesús, yo creo que no solo de una manera en que pueda enternecer nuestros corazones, sino de una manera en que también nos pueda confrontar con el hecho de saber que Dios se ha hecho hombre y todo lo que esto implica, ¿no? Creo que en algún determinado momento Dios nos revelará lo que significa la gloria en sí y lo que Él ha tenido que dejar, ¿no? En las proporciones que Él quiere hacerlo. Pero mientras tanto, nosotros solamente podemos ver, como dice la palabra, en parte y entender en parte y decir, wow, Señor, o sea, todo esto lo has hecho. Y creo que Dios está queriendo llevarnos a eso en este tiempo, ¿no? Mientras estudiamos la palabra, mientras podemos ir más profundo en su corazón y en aquello que Él está queriendo revelar y abrir ante nuestros ojos, es quién es Él, ¿no? A quién está queriendo mostrar el Señor, porque podríamos quedarnos con Mateo 1 y Mateo 2 y pensar que todo es bien relacionado con la Navidad y va mucho más allá de todo esto, mucho, mucho más allá de esto. Y las tradiciones de alguna manera tal vez hay que estudiarlas y verlas. Ustedes sabían que el 28 de diciembre la Iglesia Católica hace muchos años ha decidido poner una fecha en la que se conmemora la matanza de los niños cuando Herodes dicta esta ley y se llama el Día de los Santos Inocentes porque habían matado muchos niños y nosotros lo recordamos haciendo chistes y yo pensaba que realmente era un día donde llamabas a alguien y le hacías un chiste y le decías Santos Inocentes, ¿no? Porque era el día de hacer nos la burla y ya, pero en realidad era una fecha donde se recordaba o una fecha donde se recuerda esto. Y no es nada agradable. Yo decía, Señor, cuánta distorsión hay, cuántas cosas se han mezclado, cuántas cosas realmente hasta se han cambiado y todas estas cosas que vienen a formarse como una tradición. ¿Hasta qué punto realmente son conforme a lo que Él quiere que nosotros vivamos? Y creo que es un tiempo de mucha libertad a medida que podamos eh, ir más profundo en su palabra, ¿no? Va a ir trayendo esta libertad. Y eso creo que es muy bueno para todos nosotros. Ya casi terminando, se los voy leyendo. Ya en el 19 le dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que habría de ser llamado Nazareo. Eso está en Isaías 11:1. Entonces, algo muy interesante que también podemos ver aquí era el movimiento angelical. A mí siempre me llama la atención y creo que es muy interesante ver que los sueños y las visitaciones angelicales al menos en este capítulo lo vemos, y aún en el capítulo que nos compartía el Miki, como un mensaje siempre de cuidado, siempre de alerta, ¿no? O sea, tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro, porque había algo que Dios estaba queriendo perseverar y los mensajeros, que es la palabra griega que se utiliza para ángeles, los mensajeros de Dios traían este mensaje de preservar y de guardar la vida, ¿no? Por eso creo sí que es muy importante que podamos orar porque ángeles sean enviados, ¿no? Para preservar la vida de los niños en este tiempo. Porque si bien así el Señor lo ha dispuesto para que la vida de su hijo sea guardado conforme al propósito y al tiempo, creo que nosotros también podemos orar en ese sentido, ¿no? Además que vamos a ver además a lo largo del Nuevo Testamento el movimiento angelical es mucho mayor, mucho más fuerte y claro, tomando en cuenta toda la situación que se vivía, ¿no? Y es otra de las cosas que me llamaba bastante la atención, ¿no? Y lo mismo, la palabra profética cumpliéndose vez tras vez. Es muy especial ver cómo aquello que se estaba anhelando y los profetas lo veían de lejos, en el nuevo pacto lo podemos ver
cumplido de una manera muy especial y con todos los detalles. Y podemos ver cómo Dios obra de esta forma tan detallada, tan minuciosa en todo lo que Él hace, ¿no? Y podemos ver esto desde el Hijo y no podríamos pensar menos en nuestras vidas. No porque seamos mucho más especiales, sino por cuánto Él nos ama y con cuánto detalle Él hace lo que ama, ¿no? Y cómo planea todas las cosas. Bueno, en realidad, cómo diseña todo lo que Él mismo ha concebido en su corazón. Entonces, bueno, esto es lo que queríamos compartir con el Miquisito. No sé si tienen preguntas. Gracias, Chio. De verdad que qué bueno escuchar todo lo que nos estaban compartiendo. Gracias de verdad. Y qué bendición, realmente qué bendición escuchar todo lo que decían. O sea, yo me quedaba así como que gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que estamos escuchando hoy. Gracias, gracias, Chito, gracias, Miquisito. Mucha bendición. Qué bueno. Gracias a ustedes. Gracias, Miki. Si alguien tiene alguna pregunta, no es bienvenido o algún comentario también. Mm, Amén. Creo que no. Bueno, les vamos a preguntar. No, está bien. A cada uno, ¿no? Sí. Amén. Oraremos para terminar y por si acaso vamos a tener la grabación y les vamos a pasar, así como hemos estado pasando los videos anteriores, también lo vamos a hacer con este video. Y el próximo lunes a la misma hora tenemos la tercera parte de Mateo, así que queremos invitarlos también a que estén. Y Chito, si tú quieres orar para terminar, buenísimo. Ya, gracias, amiga. Gracias, Dios, te damos por esta noche. Gracias te damos por la vida que nos das, por un día más, Señor. Gracias, Padre amado, por un día haberte encarnado, Señor, y haber venido como un bebé, Señor, y hacerte hombre en esta tierra, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos por esto, Dios. Hoy te pedimos que por tu Espíritu abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para que podamos ver el peso de lo que significa que tú te hayas encarnado, Jesús. Haya sido esa cruz y haya resucitado. Abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo. Ve a lo profundo de nuestro corazón y trae luz, trae tu luz para que podamos ver el valor que tenemos delante de ti. Oh Jesús, estamos muy agradecidos por lo que tú haces, por lo que tú has hecho y por lo que tú vas a hacer. Estamos tan agradecidos. Conmueve nuestros corazones y apasionanos por ti. Conmueve nuestros corazones. Llévanos a amarte como tú nos amas. Gracias por tu palabra que es verdadera. Gracias por tu palabra que se cumple. Gracias por tu palabra que es fiel. Gracias, gracias, Señor. Y gracias también te doy por el Miki, Señor. Llénalo de una revelación tan abundante, Señor, en este tiempo, tan abundante, que aún el mismo, Señor, vez tras vez se quede quebrado delante de ti, maravillado, Señor, por quien tú eres, Señor. Y gracias por todos los que se han conectado. Igual, Señor, llévalos a ser de esos hambrientos, de esos sedientos, Señor, que quieren más de ti, Señor. Que no se conforman, Señor, solo con lo que ya tienen, sino que buscan más, Señor. Gracias por sus vidas, Padre.